Ahora sí, buenas tardes, hermanos, nuevamente. Buenas tardes. Damos gracias siempre a nuestro buen Dios que nos permite poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Hemos estado y continuamos nuestro estudio en el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en los capítulos 38 al 40, Dios mediante, ¿verdad? Si el tiempo y Dios nos los permite. Vamos a comenzar con una oración y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir leyendo cada uno de los salmos, viendo el contenido general y haciendo la conexión entre los tres, porque casi siempre que pongo más de un salmo es porque hay alguna relación entre esos salmos, y específicamente vamos a ver la conexión del Salmo 38 y 39 con el capítulo 40, que claramente tiene un aspecto cristológico que vamos a destacar, sumamente importante, pero no sin antes iniciar orando. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, que nos permitas tener un lugar donde podamos reunirnos como hermanos juntos en armonía, sabiendo, Señor, que te necesitamos, Padre, que tu palabra es verdad, que es por ella, oh Dios, que debemos regir nuestras vidas, corregir nuestras vidas. Es ella la que debe inspirarnos, ella es la que debe motivarnos en el sentido genuino de la expresión y no de la mundanalidad de cómo se utiliza el término. Permítenos, oh Dios, Padre, caminar entonces por tu palabra, y no podremos ni tan siquiera poder comenzar a admirarla, entenderla, discernirla, sin la guía y la iluminación de tu amado Espíritu Santo, del mismo Espíritu que guió a aquellos santos hombres a escribir tu consejo. También tu Espíritu nos ilumina nuestro entendimiento, nos guía, como Jesús dijo, a toda verdad y a toda justicia. Permite que mientras comprendemos tu palabra no quedemos o no seamos solo oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de la misma. También oramos y rogamos por aquellos que han de escuchar tu palabra para salvación, que han de ser confrontados con su necesidad de arrepentimiento y con el único mediador, expuestos al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que Él sea entonces toda la gloria y toda la honra. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. Vamos a comenzar la lectura del Salmo número 38 y así sucesivamente vamos a ir leyendo los salmos hasta el capítulo 40, no corrido. Vamos a leer el 38, hacemos una breve explicación y pasamos al 39 y así sucesivamente. Estos tres salmos son salmos que se le atribuyen a David. Están relacionados le llaman salmos penitentes o de penitencia, donde hay una confesión, donde David está reconociendo la urgencia de que Dios actúe, le perdone, reconociendo su pecado, pero también entendiendo que tiene una serie de enemigos por causa de él querer hacer la voluntad de Dios. Vamos entonces a leer y ver cómo lo que David dice tiene relevancia para nosotros como creyentes hoy, aunque estamos yendo desde nuestro punto hacia el pasado 1000 años atrás. Y vamos a ver cómo esa palabra hace 1000 años atrás sigue siendo relevante, importante hoy, 1000 años después. Bueno, debo decir 3000 años, corrijo. Ya llevamos 2000 años hacia el Evangelio, y de los Evangelios hasta los Salmos hay 1000 años más. Así que son 3000, no 1000. Comenzamos la lectura. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas,
a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Así que tenemos aquí uno de esos salmos donde David está haciendo una clara confesión, donde muestra de una manera vívida, clara, cómo se siente, cómo se encuentra, hace un dibujo de su persona y lo que se ve no es bueno. Está agobiado, está cansado, su corazón y su carne dan la impresión y hay un parecido a las circunstancias que vivió Job cuando tenía aquella enfermedad. Hay comentaristas que aseveran que si este salmo no tuviera esas declaraciones o afirmaciones como inicia en el capítulo 38 en los primeros versículos, como en el 3, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, donde habla en el versículo 4, porque mis iniquidades, o en el versículo 18, cuando establece, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, que muy bien habría un parecido en el dolor y el sufrimiento que estaba experimentando Jesús. Y sobre todo la parte en los versículos 13 al 14, donde hay una similitud con Isaías capítulo 53, 7 y primera de Pedro 2:23 sobre el momento en que Jesús está sufriendo por nuestro pecado. David está sufriendo por su pecado y no solamente por su propio pecado, sino por aquellos que le persiguen, mostrando las mismas dos dificultades que tenemos todo creyente. Todavía continuamos luchando por un lado con nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación que no ha finalizado. Primera de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, miente, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que los creyentes luchamos con ser agradables a Dios en todo, pero también luchamos con aquellos que se indisponen con nosotros
por querer vivir una vida diferente. Los podemos ver en el versículo 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Por un lado, David reconoce su pecado, su incapacidad, el no poder conformarse totalmente a lo que Dios demanda o exige, pero también la presión, la circunstancia de querer agradar a Dios y encontrarse con que hay personas cercanas a Él, tan cercanas como cerca de su liderato y aún en el pueblo, que no les agradaba el que David tuviese un corazón conforme a Dios. Esas dos luchas las tiene todo creyente. Todo creyente lucha con vivir una vida agradable a Dios, con renovar su entendimiento, con buscar y procurar la santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Y como Jesús le habló a sus discípulos, con las luchas que vienen, no necesariamente directamente del mundo que las hay, sino aquellas que vienen producto de nuestras relaciones más íntimas, familiares, como mencionamos en Mateo capítulo 10, donde Jesús le dice a sus discípulos cuando los comisiona que sus enemigos serían principalmente los de su casa. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que sean los enemigos de la casa? ¿Cómo puede ser un creyente enemigo de su propia familia? De hecho, vamos a verlo porque es algo que se dice y como no es común, alguien puede pensar, Jesús no pudo haber dicho una expresión como esa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Y luego voy a establecer la relación de por qué lo que le está sucediendo a David en un sentido es algo que ocurre en el ministerio de Jesús, pero de manera diferente. En Mateo capítulo 10 inicia lo que es la gran comisión. Sé que muchos en sus mentes, porque es lo que se repite, es lo que uno oye, no, Jesús muere, resucita y da la gran comisión en Mateo capítulo 28. No, extiende la comisión. La comisión le fue dada en Mateo capítulo 10, solo que la comisión estuvo limitada a el área de Judea. Y lo vamos a ver también para que lo puedan constatar en la Escritura. En Mateo capítulo 10, vean que este es el momento, vamos a leer en que Él separa, escoge lo que van a ser sus 12 apóstoles. Y mire cómo inicia en el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego, versículos 2 y 3, menciona el nombre de esos 12 discípulos. A estos, versículo 5, a estos 12 envió Jesús, aquí está la comisión, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Si usted mira, esto es invertido a lo que luego Jesús dice cuando resucita y exactamente lo que Jesús le va a decir a sus discípulos 50 días, 40 días luego de su resurrección antes de subir al cielo en Hechos capítulo 1, cuando les recuerda que era necesario esperar la promesa porque recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando sea derramado, cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y va a ver en esa, si usted fuera allí, a Hechos capítulo 1, que entonces pasa de Judea a Samaria y así sucesivamente hasta lo último de la tierra. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad samaritanos no entréis, sino id antes, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es lo que vemos en Romanos 1:16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente. Los judíos debían primero ser los primeros en escuchar, porque a ellos Dios les había entregado la ley. En la ley se hablaba específicamente en los profetas acerca de aquel que habría de venir, el Mesías, donde se estipulaba, donde se aseveraba, donde se afirmaba cuáles eran los distintivos que marcarían el ministerio del Mesías. Y ellos debían escuchar, aunque también los profetas anunciaron que el pueblo de Israel no creería, se rebelaría y que sería solo un remanente el que vendría a salvación.
Dicho esto, y seguimos con el capítulo 10, lo voy a llevar ahora a la parte que quiero que puedan ver, versículo 21. Jesús los envía a su propio pueblo. Ya vimos que es a su pueblo, no a los gentiles. Y mira lo que les va a decir. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Versículo 21. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No está hablando de que Roma iba a perseguirlos. Jesús les está diciendo, yo los envío a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que recibiste por gracia, dadlo por gracia. ¿Y dónde era el primer lugar donde ellos iban a querer comunicar el evangelio? ¿Qué hizo Andrés, el hermano de Felipe, en Juan, el evangelio de Juan, cuando entendió que Jesús era el Mesías? Fue inmediatamente a buscar a su hermano Simón, al que Jesús va a llamar Pedro, para hablarle y decirle, hemos conocido, sabemos quién es el Mesías. Pero Jesús les advierte que su familia no necesariamente iba a recibir ese mensaje de la manera correcta. Al punto que miren lo que Jesús les va a decir en el versículo 34. Esto es un capítulo que usted puede leer posteriormente. Solo quiero darle unas pinceladas, que usted pueda ver algunas partes claras. Versículo 34. Estamos en Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino juicio. Espada de juicio. Uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que lo único que he escuchado, lamentablemente, es que el Mesías vendría a traer salvación. Si usted lee los profetas mayores y profetas menores, que son divisiones que se hacen acá para reconocer los libros de la Escritura y identificarlos por tópicos, porque no hay profetas mayores y profetas menores, solo hay profetas de Dios. Ellos hablaron del juicio que vendría cuando el Mesías apareciese. Y hablaron de que solo un pequeño grupo, al que la palabra comúnmente es un remanente, creería. Pero la iglesia de hoy, como el mensaje debe ser agradable al oído, a los que se sientan, solo le habla de la salvación y no le habla del juicio. Pero cuando usted inicie en los evangelios, usted va a ver que los evangelios inician con juicio. Juan el Bautista es el precursor del ministerio del Mesías y anuncia el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepentíos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, él es el cumplimiento de el profeta final que habría de venir, y ese profeta es Elías en el capítulo 4 de Malaquías, versículo 5. ¿Y qué anunciaba Elías en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías 4:1, el día ardiente de la ira de Jehová, el juicio que vendría contra el pueblo de Israel por rebelarse, por no haber creído, por haberle dado muerte a su propio Mesías. Es la parábola de los Mateo capítulo 21 termina con una parábola. ¿Cómo se llama esa parábola? ¿Recuerda? Los labradores malvados se adueñan de la viña. ¿Quién es la viña? Isaías 5, Israel. No dan fruto. Y finalmente el dueño de la viña les envía a su único hijo. Y lo van a matar. Dice, vamos a adueñarnos de esta viña. Y Jesús les va a preguntar directamente, ¿qué ustedes creen que va a ser el padre de la viña, del dueño de la viña? Cuando se enteren que ustedes le han matado a su hijo para quedarse con lo que le pertenecía a su hijo. Y ellos mismos responden, oh, juicio sin misericordia vendrá. Y Jesús le dice, sí, eso es lo que va a venir sobre ustedes. Y Jesús va a confesar Isaías, va a decir Isaías 28, yo soy la piedra reprobada por los hombres. Todo el que en mí tropezare caerá. Esa piedra no era Pedro, la piedra era Cristo, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, Jehová es la piedra en el día del juicio, en
Deuteronomio capítulo 32, que es el cántico profético de Moisés, que anunciaba el juicio de los postreros días. Así que esa parte del juicio se ha cortado y le decimos solo a los hombres, oh, Cristo es salvación, abre tu corazón, recíbelo. Es más, estamos viviendo un cristianismo que dice, no, Jesús no juzga. Y utilizamos segmentos o pedazos de la Escritura que los sacamos del resto del contexto para decir, no, mira, es lo que vino es amar, a sanar, a darle comida al enfermo, al hambriento. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, disensión es contienda, al hombre contra su padre. Y vuelve a lo mismo, véalo para que usted lo pueda leer en la Escritura. Oh, el pastor dice, no, el pastor no dice, la Escritura dice. Y usted entienda, porque si usted quiere vivir la vida cristiana, va a entenderlo el Salmo 38. David tiene un profundo dolor y una agonía porque en su corazón lucha primero, quiero agradar a Dios, pero peco y te fallo. Y veo tu castigo, porque Dios al que ama corrige, dice la Escritura. Porque no somos bastardos, tenemos un Padre. Y ese Padre celestial nos tiene que corregir, aunque no nos gusta la disciplina, como dice el libro de Hebreos. Pero Él nos disciplina. Pero David solo puede en parte directa, luchar con su propia angustia en términos de por qué no me conformo a la voluntad de Dios, por qué en ocasiones me rebelo contra lo establecido por Dios. Pero ¿qué hacer cuando usted quiere orar y buscar de Dios y hablarle a otros de Cristo y su familia se opone? Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, versículo 36, serán los de su casa. Si usted no tiene problemas en su casa, o entiendo que todos deben ser creyentes, o usted no está viviendo el evangelio en plenitud. Se lo digo sin temor a equivocarme. Porque el día que los padres, por poner un ejemplo, pongan en orden su casa y digan en su casa, aquí esto ya no se va a permitir, porque yo antes lo permitía porque no lo entendía, lo que sea, pero ahora yo entiendo que esto no agrada a Dios. Y yo y mi casa serviremos a Jehová, como dijo Josué. Y usted se determina a hacer lo que la Biblia dice, los primeros que se van a rebelar posiblemente son sus hijos. Y si tiene una esposa que no es creyente, también se va a rebelar. Porque vale y le va a decir, yo me casé contigo, pero tú no eras así. Porque ella no tiene problema si usted va a fiesta, pero si usted va a la iglesia, sí se enoja. Y así, si fuese el caso que fuese la mujer la que viene a Cristo y su esposo. Al punto, escuche bien, que mire lo que dice el versículo 37 de Mateo, capítulo 10. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora lo lleva y le dice, no solamente va a haber conflicto en la casa, sino que el conflicto que inicia en la casa me deja a mí ver. Y no es que Dios necesite verlo, pero para que nosotros entendamos, el testimonio y lo que sucede en casa le muestra a Dios si lo amamos o no lo amamos. Y nos va a decir, oye, si tu mamá es más importante que yo, si tu papá es más importante que yo, si tu hijo es más importante que yo y no le hablas de Cristo por no entrar en controversia con él. Quiero leerle lo que dice la Escritura. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo es posible? Ese es mi mamá, ese es mi papá, ese es mi hijo. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu abuela, ni tu tatarabuela, ni nadie que menciones está por encima de Dios.
Nuestro primer amor, Dios lo demanda. Y aunque en el plano terrenal nos hemos acostumbrado, y los creyentes lamentablemente tienen esa mala costumbre, algunos ponen la familia de carne por encima de la familia de la iglesia. Y no es que haya una división, pero la realidad es que con los que usted va a cumplir, con los que usted va a pasar la eternidad, con los que son sus hermanos, más allá de la carne, son sus hermanos en Cristo. Hay personas que viajan lo que sea para ver un familiar, pero para compartir en la congregación de los santos no tienen tiempo. ¿Entienden de lo que estoy hablando? No esperen que las bancas se llenen. Eso sería un milagro de Dios. De este púlpito sale fuego. No solo demanda el primer amor. Les dice, yo demando que ustedes mueran a ustedes. ¿Cómo? Qué fácil es decirle a alguien, ábrele tu corazoncito a Cristo y con eso ya está todo resuelto. Tú lo que tienes que decir, solo Cristo, te abro mi corazón. Y ya eso es ser salvo. Eso no dice la Escritura. Eso fue una de las primeras cosas que Jesús advirtió en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo termina el Sermón del Monte en el capítulo 7 que inicia en el capítulo 5? Le dijo, la mayoría de los que están aquí, porque él está hablando a su audiencia, Jesucristo, y le dice, la mayoría de los que están aquí han construido su vida sobre arena. Solos los que las construyan sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Él dice, no son salvos, no son hijos de Dios los que oyen, sino los que hacen. ¿La salvación es por obra? No, no es por obra. Pero la verdadera salvación conduce al hombre a obedecer a Dios. En otras palabras, que las obras son testimonio de que hemos nacido de nuevo. Sino, ¿qué testimonio es? ¿Qué es la salvación? ¿Una confesión mágica? ¿Unas palabras mágicas que declaramos y con esas palabras Dios nos salva? Pero no nos salva literalmente de nada. Seguimos teniendo los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas amistades, los mismos deseos, los mismos sueños, las mismas ilusiones y no las de Cristo. Entonces, ¿nos salvó de qué? ¿En qué sentido estábamos perdidos? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Lo que les está diciendo, Jesús les está diciendo, yo sé lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo que se nieguen a sí mismos. Que entrar al reino es morir a lo que uno cree, a lo que uno busca, ama. Y lo vende todo, como Jesús diría unos capítulos más adelante. Se convierte la palabra de Dios y Cristo en una perla de gran precio. Donde el hombre vende todo lo que tiene por poseer esa perla. Pero eso solo sucede por la gracia de Dios. ¿Por qué fuimos a Mateo brevemente? Porque estamos en el libro de los Salmos. Y ya hemos dicho que David está luchando con su pecado y está luchando también con las presiones de vivir de acuerdo al reino. Y él no tiene escape. ¿Por qué? Porque él es el rey. Si alguien debía ser ejemplo, si alguien debía poner la ley de Dios en práctica y hacerla cumplir, era David. David reconoce que no ha actuado correctamente y siente una profunda carga. Y él describe esa carga como que lo está destruyendo. Y es que el pecado destruye. El pecado inicia dando una gratificación momentánea. Vivimos en la cultura o en la filosofía del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La cultura de la gratificación, del placer. Lo que se busca es algo que produzca alguna sensación de felicidad, aunque sea momentánea.
Se toman decisiones pensando en el presente sin considerar el futuro, para luego darnos cuenta que hay caminos que al hombre le parecen correctos y su fin es camino de perdición. Tomamos decisiones pensando que vamos a ser libres para luego encontrarnos que terminamos siendo más esclavos. Porque solo hay libertad en la obediencia. Creo que usted lo va a escuchar de este púlpito y una y otra vez. Solo hay libertad en la obediencia. Somos libres cuando obedecemos lo que Dios ha dicho. Porque es en esa medida en que disfrutamos de lo que Dios ha creado. Dios no puede bendecir personas que están en pecado. En el capítulo 38, para pasar al 39, David siente esa profunda carga por el pecado. ¿Pero qué hace? Confiesa su pecado. Versículo 18, por tanto confesaré mi maldad Fíjese que no es una mera confesión, es una confesión con dolor, que lo lleva a un cambio. Hay tres elementos, si usted lee del versículo 18 hasta terminar ese capítulo. Hay una confesión de su pecado, hay dolor, una muestra de dolor por su pecado, y hay un deseo y una búsqueda de cambio. Si esos elementos no están, no ha habido arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentido de culpa. Y un arrepentimiento que no muestra dolor por lo que ha hecho, porque ha herido, porque le ha faltado el respeto a Dios, porque ha herido a su hermano, a su prójimo, a su iglesia, y usted lo toma como si fuera nada. No, no es como si fuera nada. Debería dolernos cuando pecamos. Sí nos duele cuando alguien nos hace el mal. Pero cuando nosotros hacemos el mal, tratamos de justificarlo. Y somos expertos justificando nuestro pecado, dando razones de por qué actuamos como actuamos, cuando la realidad es que si lo hicimos mal, deberíamos decir, ¿sabes qué? Actué mal. Reconozco mi pecado, estoy profundamente arrepentido, siento dolor. Y la Biblia dice que el que de verdad está arrepentido busca rectificar. Y no solo rectificar, retribuir. Porque usted ha hecho un daño y ha dejado una deuda. Y la deuda debe ser compensada, dice la Escritura. Cuando usted sabe que usted ha hecho algo mal, si usted le debe a alguien, no es solo mira que te tomé este dinero y no te pagué. No, mira, lo lamento, te tomé este dinero, te quedé mal, no te lo pagué, pero aquí está. Porque eso de que no, usted tiene que cumplir. En medio de esa agonía, David lucha con tener cuidado con cómo él expresa todo lo que hay dentro de él. Y ahí es que está la similitud que vamos a ver específicamente en el capítulo 40 con Jesús, porque Jesús no experimenta el dolor y una profunda carga dentro de él por su pecado, pero sí por el nuestro. Esa carga no vino solo sobre la cruz, ya en sus últimos momentos en el Getsemaní, la Escritura describe el profundo dolor y pesar que había sobre Jesús, al punto de orar y decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque no era solo la muerte. Sería la primera vez algo incomprensible para nosotros. ¿Cómo es que la segunda persona de la deidad experimentaría una separación, un distanciamiento del Padre, no por su pecado, sino por tomar el nuestro? ¿Y dónde está la similitud? Versículos 13 al 14 del Salmo 38 dice, mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Y las palabras de Jesús que recoge el profeta Isaías, unos 300 años después de David aproximadamente. En el capítulo 53, en el versículo 7, dice de la siguiente manera, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Pedro toma esas palabras o ese momento cuando en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22 al 23, dice lo siguiente, escuche. El cual no hizo pecado, está hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y con qué relaciona esas expresiones o dónde toman base esas expresiones de Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 23? Con Isaías, en el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora pasamos al Salmo 39 y en el Salmo 39 vamos a ver entonces un salmo donde el salmista continúa su lucha con no abrir su boca y pecar con lo que habla, con lo que se habla. ¿Sabe que pecamos con lo que hablamos? Tal vez usted lo dice, pero con lo que hablamos. Sí, la Biblia dice que pecamos también con lo que pensamos. Y pecamos con lo que decimos. La Biblia dice de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que si usted cree que usted, porque usted tiene una boca y usted puede abrir su boca y decir lo que usted quiere y eso está bien, no está mal. De hecho, les recuerdo que la Biblia dice en Santiago que el miembro más pequeño que enciende un bosque, que destruye al mundo, dice es la boca. Y es muy difícil de refrenar. Al menos el caballo se le pone el freno, pero ¿quién le pone freno a la boca del hombre? Vamos a leer el Salmo 39 y ver la conexión con esa parte donde David dice, no voy a abrir mi boca. Yo dije, versículo 1, capítulo 39 de Salmos, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí, porque lo que hablamos lo escuchan los demás. ¿Qué testimonio damos cuando hablamos cosas que no contribuyen? Cuando en vez de glorificar a Dios solo estamos quejándonos. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Esta afirmación del versículo 4 al 6 es importantísima. Voy a iniciar la lectura de nuevo porque es que a veces pensamos como si fuéramos eternos. Se nos olvida que somos como neblina, que somos, la Biblia nos describe como la flor del campo, que un día es y crece y luego se marchita, desmerece. Hazme saber, Jehová, mi fin. Dios no tiene fin, pero tú y yo tenemos fin. Hebreos 9:27 dice que está dispuesto por Dios que todo hombre nazca y muera y dé cuentas a Dios. Así que desde que nacemos, hay un día en el que físicamente, a no ser que Dios venga antes, vamos a partir de este cuerpo físico, como dice Pablo en Corintios, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Si este tabernáculo terrestre si se deshiciere, de Dios tenemos una casa, un edificio no hecho de mano, eterno en el cielo. Sepa yo cuán frágil soy, cuán relevante. Mientras el mundo le dice a los hombres y las palabrerías del mundo es que ve el campeón que hay en ti. Dios nos dice, cuidado, mira lo frágil que eres y lo débil que eres. Sepa yo cuán frágil soy.
Todavía esto se hace más relevante si el que está hablando es el rey. ¿Por qué? Porque era un mortal, claro está. Pero él era el mortal dentro de la sociedad con la mayor autoridad, con bienes, con personas a su cargo. Y aún así dice, sepa yo cuán frágil soy. Una de las cosas muy ligadas a nuestro estado caído es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra altivez. He aquí, diste a mis días término corto. Porque es Dios quien dice cuántos días vamos a vivir. Es Dios quien determina cuándo partimos, no la enfermedad, no el médico, no la sociedad, Dios. Y usted lo ve todo el tiempo. No pensamos sobre ello, pero es una realidad. Hay personas que van caminando y se han caído y se han muerto y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y usted puede pasar y ver un accidente aparatoso donde dice, todos los que estaban en ese carro, todos tienen que haber muerto. Ya están vivos. Y así sucede una y otra vez. Porque es Dios quien pone término a nuestros días. Porque nuestra vida no es nuestra, es de Él. El ser humano no tiene vida en sí mismo. Nuestra vida viene de Dios. El único que tiene vida en sí mismo, por eso es eterno, es Dios. Y mi edad es como nada delante de ti. ¿Cuánto nos afanamos en nuestro tiempo por si no tengo, si aquello, y nos comparamos y pensamos y nos frustramos? Si estamos en Cristo hay eternidad. Y le pregunto, ¿qué es algunos años de algún sufrimiento, algunas agonías comparadas con la eternidad? Oh, es que esa mentalidad no la tenemos, pero es la mentalidad que debe tener el cristiano. Por eso Pablo dice que cuando él compara la tribulación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, se le olvidan los pesares. Cuando uno tiene un conciencia de eternidad, el que no tiene conciencia de eternidad vive como Pablo dijo en 1 Corintios 15. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo único que tenemos es tratar de sacar el mejor provecho del presente porque no sabemos mañana. Pero el cristiano no vive de esa manera o no debería vivir de esa manera. Porque Dios no nos mandó a buscar nuestra mejor vida ahora. Nos mandó a servirle, a vivir por su reino, a gozarnos si éramos perseguidos o bienaventurados por hablar de Él, por vivir para Él. Pero yo temo que muchos cristianos han hecho de este lugar transitorio su casa. No saben que son peregrinos o extranjeros. Cuando se trae el ejemplo de Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, dice que Abraham no buscaba una ciudad terrenal. Buscaba una ciudad espiritual cuyo arquitecto es Dios. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Mire que lo compara con una sombra. Ciertamente en vano se afana. Eso fue de parte de lo que nos habló en el Sermón del Monte Jesús. ¿Por qué os afanáis? ¿No han visto los lirios? ¿No han visto las aves del campo? Yo las sostengo. Miren lo hermoso de alguna de esas aves, le dice. Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como alguna de esas aves. Los colores que engalanan algunos de esos pajaritos. Dice, soy yo quien los sostengo. Dice, ¿no pueden entenderlo ustedes, hombres de poca fe?
Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas. Vivimos en un mundo materialista, donde pensamos que la vida es tener, tener y tener. La gente vive hoy para tener un trabajo, para tener una casa, para tener un vehículo y tener un televisor. Y ellos creen que con eso ya ellos están hechos. Yo tengo mi casa y tengo mi finanza. Y creen que eso se realizaron. ¡Wow! Mira lo que la Escritura dice. Dice que somos unos necios. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Yo he visto padres guardando y limitándose y pasando a veces necesidades para dejarle el dinero a los hijos, que son unos malagradecidos y desgraciados, y luego todo el trabajo y los años de esfuerzo de su mamá y su papá van y se los gastan. Lloraron 3 gotas de cocodrilo en el velorio y el resto se les olvidó el papá y la mamá. Ese es el mundo en el que vivimos. Es una dura realidad. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ojalá que usted pueda ver que si usted vive solo por este mundo y las cosas de este mundo, usted va a estar desesperanzado. No hay felicidad en vivir para usted, porque vivir para usted es vivir en el pecado. Ya el capítulo 38 nos dice: trae dolor, pesar, angustia de mente, de corazón. Tratar de agradar y satisfacer a todo el mundo es imposible. Usted nunca va a poder agradar a todo el mundo. Nunca. Usted va a ser un desdichado toda su vida. No tiene que ser ni cristiano si usted se dedica a tratar de complacer a los demás. Mi esperanza está en ti. ¿Está nuestra esperanza realmente en Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. El salmista, en medio de su agonía, en medio de su dolor, dice: Señor, todo esto es cierto, pero por eso mismo tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Oh, Dios castiga. Sí, el salmista lo sabe. El Dios de algunos cristianos solo da besitos y abrazos. Pero el Dios de la Escritura castiga. Castiga. Y David lo sabe. Mire cómo lo dice. Si usted no lo puede ver más claro, mire cómo va a decir. 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. ¿Cuánto que nos creemos? Y el salmista dice: ¿por qué miramos en nosotros la grandeza se halla en Dios? Vivimos en un mundo hace mucho tiempo modernista, aunque algunos ya dicen que pasamos hace mucho tiempo del modernismo a ese mundo postmoderno, pero el modernismo tenía como característica en términos de la filosofía el hombre como el centro de todas las cosas. Eso se trata del modernismo. El colocar al hombre como el centro de todas las cosas, el hallar en la ciencia, en el intelecto, en las capacidades de ese hombre que hemos colocado, en su saber, lo que necesitamos para salir adelante. No, lo que necesitamos para salir adelante no está en nosotros. El salmista dice: somos como sombras, somos frágiles. Pecamos, Dios tiene que estarnos corrigiendo. Decimos que vamos a obedecer a Dios y a veces sucumbimos por las presiones que tenemos en el Estado, en el liderato, en la familia. Nuestra salvación está en buscar completamente a Dios.
Y termina diciéndole, oye mi oración, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Está hablando de que es forastero, de que Dios no lo conoce. No, es que mientras vivimos aquí somos peregrinos. Dice, y advenedizo como todos mis padres, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y ahora por último vamos al Salmo 40 y con esto terminamos. Y van a ver ahora cómo conecta estos dos salmos del 39 al 40, donde hay una profunda carga en David por su pecado, por la presión de poder vivir la vida cristiana, luchando con su dolor, sabe que necesita confesar su pecado y nosotros muchas veces lo sabemos, pero que muchos nos tardamos en ocasiones. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, no antes. Nota que no dice que solo lo confiesa. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿de qué? Del pecado, alcanzará misericordia. Finalmente lucha David con no proferir, con no hablar, porque en medio del juicio y la agonía, ¿cuántas cosas decimos que no hubiéramos dicho en otro momento? Por la presión, ¿sabe cuántas veces decimos cosas? Hay momentos en que uno tiene que aprender a callar. Cuando el juicio no está bien, uno tiene que aprender a... La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, le es contado por sabio, por sabiduría. Porque hay ocasiones que es mejor cerrar la boca y no abrirla, pero nuestra tendencia es abrirla. Porque pensamos que necesitamos que la gente sepa. Muchas veces en esa confesión y en esa habladuría pecamos. Y esa es un área en la que en el capítulo 39 David le dice que yo no abra mi boca de esa manera. ¿Qué entonces debemos hacer? Esperar en Dios. Mire cómo dice, es maravilloso. Cada uno de estos salmos es tremendo, pero lo voy a leer y dice, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si no anunciare y hablare de ellos, si yo anunciare, y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué maravilloso salmo cuando uno está en alguna situación y no ve inmediatamente la mano de Dios. El Salmo 40 inicia con David mostrándonos algo que se nos hace también muy difícil: aprender a ser pacientes. La paciencia no es una virtud nuestra. Erramos en muchas áreas de la vida precisamente porque hacemos cosas a destiempo. Hay pecados que son pecados por el momento en el que los estamos realizando, y entre otros aspectos, como es el aspecto, por ejemplo, de la sexualidad. Dios creó el aspecto sexual en el hombre, pero hay un tiempo para todo. Y cuando en nuestra impaciencia, como en muchos aspectos de la vida, comencemos o tratamos de hacer las cosas fuera del tiempo y de la voluntad de Dios, erramos, fallamos, caemos, pagamos unas duras consecuencias. David sabe que debe aprender a esperar en Dios, que debe continuar con su oración y que debe ser paciente. No somos pacientes para pecar, somos desesperados. Pero para buscar luego la mano de Dios o que Dios actúe, lo queremos igual, de la misma forma y manera. Y Dios en ocasiones permite el dolor y la agonía. Es parte de su proceso de corrección. Imagínense si hiciéramos las cosas y no nos diéramos cuenta, nos destruiríamos. Le pongo un ejemplo sencillo. Usted va a ver que las personas, por ejemplo, que tienen problemas con su sistema nervioso, específicamente cuando ya las ramificaciones nerviosas en sus piernas no funcionan bien, en ocasiones puede ser producto de diferentes condiciones, como puede ser la diabetes. Muchos terminan con sus piernas amputadas. Tropiezan, se dan un cantazo, se cortan el pie, pero como no sienten, así se quedan, y luego cuando vienen a ver, bueno, hay una infección increíble, porque el dolor es parte de la reacción que Dios colocó aún en nuestro cuerpo. No nos gusta el dolor, pero es una reacción necesaria, es algo que nos dice hay algo que está mal, para que haya un detente, para que paremos, para que observemos. Aún lo tenemos en el tablero de nuestro carro. Si le falta aceite al carro, prende una luz. Usted no puede simple y sencillamente decir, bueno, ahí dice que le falta aceite, pero a lo mejor no le falta. Si usted no mira y le falta aceite, va a romper el motor. Se va a dañar. Necesita lubricación. Pero en nuestro pecado, la Escritura dice, mientras más nos rebelamos contra Dios, más insensatos somos. Y no sabemos que atentamos contra nosotros. Porque aunque nosotros decimos que violamos la ley de Dios, es una manera de decir que no cumplimos con lo que Dios ha dispuesto. Quienes nos violamos contra la ley somos nosotros. La ley de Dios es eterna, no se puede quebrantar.
está ahí. Es usted quien choca contra lo establecido por Dios. Somos nosotros los que pagamos un precio. Es como una pared. Usted se va a estar dando contra una pared. Usted puede treparse un edificio y decir, ¿saben qué? Yo no creo que haya ninguna ley de atracción. Yo no creo en la ley de la atracción. Yo creo que yo puedo volar. Pues usted se lanza de un edificio y cree que va a volar. Se va a estrellar. Va a morir, va a perecer. Hay cosas que usted puede tratar de negar, pero son una realidad. Choca usted contra la verdad. Y el ser humano en su pecado es así, somos insensatos. Y Dios nos entrega una mente reprobada cuando hacemos el mal. Y así vivíamos antes. Romanos 1, 18 en adelante. Por querer esconder la verdad. Por no ser agradecidos. No honramos a Dios, pero nos honramos a nosotros mismos. Paciente esperé a Jehová. Vamos a terminar aquí porque el Salmo 40 tiene algo profundo y lo voy a dejar como una segunda parte. Solo voy a hacer una pequeña conexión y si Dios lo permite, seguimos en el Salmo 40 solo el próximo jueves. ¿Por qué? David es quien está hablándonos. Su corazón está abierto ante nosotros, porque Dios sí lo ha permitido por su espíritu. Está confesando en el Salmo 38 su pecado y su frustración. Por un lado, se duele cuando peca y ve el dolor del pecado y ve la justicia de Dios en él, el castigo, la corrección, pero también ve que cuando quiere hacer lo bueno, también hay un precio. Si peco, hay dolor. Y si trato de hacer lo correcto, en ocasiones también puede haber ¿qué? Dolor. Por lo tanto, dice, Señor, ayúdame a esperar en ti. No lo entiendo todo, por lo tanto, ayúdame a callarme, a no abrir mi boca como un insensato. A lo que yo puedo hacer, hacerlo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Confesar mis pecados. Los confiesa esperando que haya sanidad. Y sanidad, la sanidad que está esperando, no es meramente física. Nuestras mayores angustias no son físicas. La mayoría de las personas que hoy viven destruidas no es porque les duele una pierna, es del alma, es de la conciencia. Y eso no lo trabaja el médico. Eso no lo repara nadie. Nuestras mayores frustraciones son del alma. Y el único poderoso para reparar, para entrar, para corregir nuestro corazón, el único que puede hacerlo es Dios. Y es un acto de su misericordia y de su gracia, porque aunque le pedimos, no merecemos que Él actúe en nuestro favor. Voy a terminar, pero escuche bien. Estamos tan acostumbrados a decir, bueno, confiesa tus pecados, voy a confesar mis pecados para que Dios tenga misericordia, que lo vemos como algo, ok, muy bien. No, pero Dios podría simple y sencillamente dejarnos en nuestro, ok, decidiste de esa manera, ahora paga las consecuencias. Ese es el resultado de tus acciones. Y si Dios lo hace, no es injusto. No es injusto. Entonces, si la paga del pecado es muerte, y es lo que realmente merecemos, qué maravilloso es que ese Dios nos diga, pudiéndonos destruir, y nos dé la oportunidad, nos llame a arrepentirnos. Pero somos tan duros, y ahí se muestra nuestro pecado y la dureza de nuestra esclavitud al pecado, que no queremos confesar nuestras ofensas.
que no queremos venir a cuentas con Dios. Queremos un Dios que obre en nuestra vida, pero que el pecado lo deje donde está. Que obre en nuestra vida, pero que no cambie de ninguna forma mis deseos, mis ilusiones. Queremos un Dios solo que nos acompañe, que nos ayude, que esté por ahí por si acaso. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un ídolo que tú has construido en tu mente, pero no es el Dios de la Biblia. Y si ese es el Dios que tú estás buscando, no es el Dios de la Biblia. Si es el Dios que sirve, no estás en Cristo. El Dios de la Biblia se ha revelado en la Escritura. Y la única forma y manera de conocerle es a través de lo que Él ha revelado. No de cómo nosotros queremos concebirlo, entenderlo. Dios no nos dio esa capacidad y de hecho no la tenemos. Para que no estuviéramos y se quedara el hombre pensando qué clase de Dios es el que creó, Dios se reveló desde el principio y se reveló en la Escritura y sobre todo en Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces debemos confesar nuestro pecado y entender que tanto el vivir para Dios una vida de santidad y aún agradarle a Dios no siempre es un camino fácil. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos asista. Y debemos reconocer nuestro pecado y cuando lo cometemos, debemos confesarlo y apartarnos de él. Debemos tener cuidado con los juicios que emitimos con nuestra boca, porque nuestra boca no se abre para hablar. Hablamos lo que creemos, hablamos lo que pensamos. Y sabe que muchas veces lo que pensamos es incorrecto. Si juzgar a una persona de una manera incorrecta, si usted a alguien lo está juzgando por algo que usted sabe que no ha hecho, que usted no ha dicho o que ese no es el propósito, la razón, ¿cuánto nos molesta? Dice, esa persona tomó parte de lo que yo dije, tomó parte de lo que yo escribí, eso no fue lo que yo quise decir. Imagínese estar poniendo en nuestra boca palabras o estar juzgando a Dios por sus acciones. Para empezar, cuando nosotros no tenemos que estar juzgando a Dios, en todo caso sería Dios quien nos debe juzgar. Y nuevamente, aún así, Dios nos llama a buscarle. El salmista por eso dice, Señor, tú eres nuestra salvación. No tenemos dónde ir. Ayúdame. Pero sabe que necesita ser paciente. Porque Dios tiene sus tratos y sus maneras. Y en ocasiones actúa prontamente. Y en otras deja a veces que batallemos. La Escritura dice que Dios permite circunstancias y que en esas circunstancias prueba el corazón del hombre. Lo hemos visto en Deuteronomio. ¿Por qué? Y termino. Porque cuando estamos en la agonía, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la aflicción, es cuando demostramos realmente quiénes somos y qué realmente creemos de Dios. No es cuando estamos bien. Cuando estamos bien, todos decimos cosas muy bonitas. Todos cantamos muy sublime. Podemos levantar nuestras manos al cielo y hablar de Dios. Pero tenemos la misma capacidad cuando estamos pasando situaciones que no entendemos. Cuando hay enfermedad, cuando hay alguna muerte repentina, cuando hay la situación que sea. No somos iguales. Dios nos ayuda a entender que somos como sombra, que somos frágiles, que no lo sabemos todo, que somos insensatos cuando juzgamos a Dios, que debemos pedirle a Dios que refrene nuestra lengua. Y yo me lo tengo que decir porque yo en ocasiones peleo con Dios, yo lo reconozco, lo he hecho en el pasado. Insensato. El próximo jueves veremos, y solo se lo adelanto,
la importancia de los versículos 6 al 8. Porque cuando se hace confesión en el contexto, ya lo veremos, en el tiempo de David la confesión estaba ligada no solo a palabras, sino también un acto de ir delante de Dios y pagar. Se llevaba un sacrificio. Porque la gracia de Dios tiene un costo. Hablamos, no, la gracia, hablamos de la salvación es gratis, no, la salvación no es gratis. Nosotros la recibimos sin ningún costo, pero costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Hablemos con propiedad y con claridad. Eso de salvación gratis no existe. Alguien pagó un precio y sobre esa es la base de la justicia de Cristo y su muerte, es que hay salvación. Y el salmista va a ver que debe ir al templo y que Dios estableció un sistema de sacrificios. Pero va a ver la necedad de los hombres como ni en ello pueden agradar a Dios. Y cómo aquellos sacrificios, aunque dispuestos por Dios y ordenados por Dios, no podían cambiarlo a Él como hombre. Para mostrarnos entonces que aquello era sombra de algo que habría de venir. Se requería de un sacrificio mayor para que el hombre pudiese vivir a una altura superior. Y eso es lo que se iba a establecer cuando viniese el cumplimiento del nuevo pacto. Y eso es parte del Salmo 40, que está ligado a Hebreos capítulo 10, pero lo dejamos para el próximo jueves, si el bendito Creador así lo permite. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta ya noche por el tiempo, la oportunidad de poder ser congregados en tu nombre, de ser expuestos a tu palabra, pidiéndote, oh Dios, que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón y que nos corrija, que nos afirme, que nos levante, que nos redarguya, en fin, que tu palabra continúe trabajando en nosotros. Sabemos que no nos conformamos todavía y no llegamos a la altura de la medida de la plenitud de Cristo, que somos llamados a la perfección en el sentido de ese estado de madurez. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por nuestros pecados y nuestras ofensas, porque realmente no tenemos razones para pecar, pero pecamos y nos rebelamos. Y podemos tal vez tener en la mente, bueno, es que en el mundo en el que vivimos son tantas las presiones que nos pueden llevar a pecar contra Dios. Pero no debemos olvidar que fue en el paraíso donde Adán tenía comunión contigo, donde el primer pecado se dio. Ayúdanos, Dios, a buscar de todo corazón de ti. Perdónanos por nuestra insensatez y nuestros delirios de grandeza cuando el único grande eres tú. Perdónanos por juzgarte y por tratar de juzgar las cosas con una mente tan pequeña y limitada como la nuestra. Ayúdanos a aprender a callar y a confiar, a esperar en ti, como dice el Salmo 40. Porque es en ti, solo en ti, que hay salvación. Te damos gracias por los hermanos que aquí están. Rogamos, oh Dios, por nuestras vidas, por nuestras familias, Padre Santo, por nuestras situaciones. Las ponemos delante de ti. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de ti con toda oración y ruego y súplica, para que la paz de tu espíritu, la paz que solo tú puedes poner en el corazón, sea la que gobierne, Padre Santo, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Mira a nuestros hermanos que no están aquí en sus situaciones y en sus agonías, los que pueden estar, pon en su corazón el desear, como decía el salmista, estar cerca de tus atrios. Pues es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pon ese deseo, ese gozo, esa satisfacción de escuchar tu palabra, de congregarnos, de estimularnos a las buenas obras, de orar los unos por los otros,
Ayúdanos en el mundo en el que vivimos, pues hemos visto y somos confrontados con una realidad que nuestro hermano David, 3000 años atrás, también luchaba con hacer tu voluntad, y el hacer tu voluntad le era pesada a muchas personas a su alrededor. Y en nuestro caso no es diferente, Señor. Y a veces desistimos, a veces nos acomodamos a la familia, al sistema, al trabajo. Buscamos complacer al impío cuando deberíamos agradarte única y exclusivamente en ti. Deberíamos estar dispuestos a pagar las consecuencias que sean, como dice tu palabra. A hallarnos bienaventurados si por razón de hacer tu voluntad somos menospreciados o vituperados. Pero no, Señor. Preferimos pecar contra ti y agradar al patrón, agradar a la mamá, al papá, al tío, al vecino. Ayúdanos, Señor. Nuestros caminos están delante de ti y tú los conoces. Por lo tanto, te continuamos pidiendo que continúes teniendo misericordia de nosotros. Y no porque lo merecemos, sino porque sabemos que en tu gracia, aquellos que tú has llamado, lo que tú comenzaste, lo terminarás. Qué maravillosa esperanza tenemos nosotros. Que no se trata de nuestras fuerzas, que tu voluntad va más allá de nuestras palabras. Qué bueno, Señor, que tú continúas realizando tu obra en nosotros, que eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracias en todo y por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.